¿Qué tal? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos, buenas noches. Estamos iniciando como siempre a esta hora. Como siempre a esta hora, ya nos estamos acostumbrando todos, ustedes y yo, de estar a esta hora, a las 22 horas 10 de la noche, para comenzar con este programa, Conversando la Noticia, con las personas que hacen noticia, instituciones que hacen noticia, con aquello que es necesario tratar, analizar, conversar, porque son temas importantes de nuestra sociedad. Qué agradable jornada la de hoy, ¿eh? Un lindo día nuevamente en nuestra ciudad de Punta Arenas. No hubo prácticamente viento, ayer tampoco, estuvimos alrededor de los 14, 15 grados aproximadamente. A esta hora, de hecho, 13 grados de temperatura en la ciudad de Punta Arenas. Así que ojalá que se mantenga esto. Vamos a ver si llega hasta el fin de semana. Vamos a ver, tengamos la expectativa de que así sea. Y ya estamos para conversar, como siempre, en este primer bloque de nuestro programa, Conversando la Noticia, con el doctor Ramón Lobos, que está con nosotros a esta hora, médico geriatra, el único, me decía, acá en la región de Magallanes, el único. Y hay 12 a nivel nacional que trabajan en el sistema público. Bueno, el doctor Lobos además es el presidente del Consejo Regional. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien. Buenas noches, feliz de poder estar una vez más acá contigo y con todos los radioescuchas de esta decana de la radiofonía regional. Así es. En esto que dijiste me pareció muy interesante, este espacio que poco estamos acostumbrados nosotros en el momento actual. Todo tan vertiginoso, todo tan rápido, que vivimos las cosas y no nos damos tiempo como para conversar la noticia. Justamente. Eso que tanto hacíamos antes de tomarnos un cafecito al mediodía o en la tarde y comentar lo que va pasando, lo que va sucediendo, tus puntos de vista. Claro, pareciera que el tiempo está como muy acelerado todo, ¿no? Como que queda menos tiempo para aquello, doctora, ¿eh? No nos damos el tiempo. ¿Cierto? ¿Cierto? Y en eso también un poco lo que dijiste antes respecto a lo bonito que han estado estos días. O sea, sí, pues. ¿cuántos de nosotros hemos estado corriendo todo el día y no hemos dado cuenta que ha habido un día bonito? Agradable, claro. Que vale la pena vivir, o sea, independiente de lo que tengamos que hacer, también tenemos que disfrutar estas pequeñas cosas, estos goces que nos va dando la vida, porque en realidad todos pensamos que la vida es muy larga y que llegará el momento en que vamos a tener tiempo para disfrutar, para gozar la vida, pero lo que sí sabemos es que cada uno de nosotros tiene el hoy y el ahora. Este momento que estoy viviendo es el que tengo. Efectivamente. El que pasó, ya pasó, y el que viene, todavía no sabemos si lo vamos a vivir. Es una incertidumbre. Entonces lo importante es vivir cada día, es darse cuenta que uno ha existido, que ha vivido, y como dices tú, también de las cosas que nos pasan como ciudad, como región, como país. También tener el tiempo como para conversarlo, eso de conversar con la familia, ¿ya? Yo tengo la costumbre de ir en las noches a ver a mis papás cómo están, son personas mayores, ¿cierto? Entonces hay que estar monitorizando cómo va. Entonces conversamos, ver qué han pasado. ¿Se da el tiempo usted, doctor? Hay que hacérselo. Hay que buscarlo porque es la vida, justamente, usted lo señala muy bien, ¿eh? Sí. Y es un tema lamentablemente del cual tomamos poca conciencia, doctor, imagínese, por las responsabilidades, por el trabajo, porque hay que estar a la hora en tal lugar, etcétera, etcétera, y uno definitivamente va perdiendo su vida en eso y cuando se da cuenta ya va siendo tarde. Ya va siendo tarde. Nos preocupamos del quehacer y no del ser. Justamente. Y la diferencia, todo lo que nosotros hacemos en la vida, probablemente otras personas lo van a poder hacer y muchos de ellos lo van a hacer mejor que lo que hacemos nosotros. Indudable. Pero la vida que me toca vivir a cada uno de nosotros, esa no la hace nadie más. O sea, yo soy el hijo para mis padres y mis padres son los padres para mí, no son otros. Exacto. Cada uno, ¿no? Otra persona podrá compartir las tardes con ellos, pero no es lo mismo que el hijo, no es lo mismo que yo conversar con cualquier otra persona que conversar con mis padres, porque los tengo ahora. Y tengo que disfrutarlo ahora. No sé cuánto más van a durar, pero tengo que disfrutarlo ahora. No puedo quedarme con ese sentimiento de culpa más adelante, decir, no disfruté a mis padres, no los conocí, no supe quién era. Y eso le pasa a mucha gente. O sea, uno ve, yo veo el final de la vida. El final de la vida tanto para los adultos mayores como para las personas que están también con cáncer terminal y que me van a ver en el hospital. Sí. Entonces de repente uno se enfrenta a los hijos y le pregunta, bueno, ¿y tu papá qué habría hecho en estas circunstancias? Y tú te encuentras con un silencio. Porque no ha habido un diálogo de padres a hijos, de familia, de decir, ¿sabes qué más? La comunicación no ha estado. Hemos vivido días,
pero no hemos disfrutado esos días de tener a los papás al lado y preguntarle que, por ejemplo, si pasa el día de mañana frente a una determinada situación, ¿cuál habría sido la conducta que la familia hubiera esperado? ¿Qué quería para esa situación? Exacto. ¿Querrían o no querrían que los conectara a una máquina? Es verdad, un ventilador mecánico, no se sabe, o hacer una transfusión o cualquier otra cosa. A veces llega de improviso todo aquello y no se sabe. Pero cuando uno tiene la oportunidad de conversar con la familia, con los suyos y los va conociendo, puede ir preguntando y puede saber. Si no hay nada más tranquilizador para un hijo enfrentado a esas situaciones que tener claro, no, mi papá hubiera querido esto, mi mamá hubiera querido esto otro, ¿ya? Y uno ahí cumple el rol que es fundamental, que es cumplir con los padres. Entonces, mi papá quería esto, yo lo hago. Puedo estar en desacuerdo, exacto, pero es lo que quería. Pero yo puedo respetar. Es lo que él quería, o ella quería, claro. Lo que yo quería. Entonces, cuando llegara la vejez de los padres de uno y poder hacer lo que ellos quieren, y poder cumplir en eso, yo creo que eso es un don maravilloso. Yo estoy disfrutando esa etapa. Es difícil, es complejo darse cuenta que los padres también se van envejeciendo. Claro. Pero también hay que sacarle el lustre y el brillo a eso, ¿ya? Para que ellos también disfruten con sus dificultades, con sus carencias, con todo, pero es la vida que les toca vivir. Y uno, como hijo, tiene el rol de ayudarlos a que esos trances, esos pasos sean más fáciles. Más tranquilos, claro. El hecho de que uno sea médico o que conozca un poco de la situación no lo hace menos difícil. No, indudable, claro. Indudable por el cariño, por el afecto, por todo lo que significa el sentimiento. Porque uno antes de ser lo que es hijo. Es hijo, claro. Y al revés, los padres a uno siempre lo ven como hijo. Yo siempre llego a la casa de mis papás de repente y digo, mamá, ando resfriado. Tómate una agüita de esto, tómate un paracetamol. Y le digo, mamá, si yo soy el médico, yo sé lo que tengo que hacer. Me dice, no, pero yo soy tu mamá. Exactamente. Yo soy tu mamá. Hay que respetar y usted se tiene que tomar la hierbita, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, cuando tú eras chico y estaba resfriado, yo te atendía. Por supuesto. Y si llegaste a esta edad es porque yo de alguna manera colaboré para que esto fuera así. Indudable. Y no deja de tener razón. No, es verdad. Y qué bueno que conversamos, mire, y partimos con este tema de manera inesperada, espontánea prácticamente, doctor, pero qué bueno, porque hay que darse los espacios también para estos temas que la gente muchas veces no conversa. Ahora bien, imagínese usted, doctor, la situación de precariedad, porque todos nos vamos poniendo más ancianos, ¿no es cierto? Vamos envejeciendo, vamos perdiendo nuestra fuerza, nuestras capacidades, en fin, y más aún, ¿verdad? El dinero no nos alcanza, porque lamentablemente las pensiones son malas, en fin, el deterioro, la calidad de vida se pierde absolutamente. Usted lo decía también antes de que entremos a conversar, el hecho de que el 10% prácticamente de la gente que tiene más de 80 años está trabajando precisamente por este tema. Exactamente, en estos momentos tenemos una realidad que es súper dramática, es muy mala. Te decía antes que hay un porcentaje de gente que no está cubierto por los sistemas previsionales, un 17,7%. Los sistemas estatales, llámese pensión básica solidaria, todo tipo de regalías que da el Estado, cubren un 25% de la población. Y tenemos personas que están beneficiadas por el sistema previsional del orden del 55%. O sea, la mitad de las personas tienen una pensión que fue lo que acumularon en forma personal para llegar a esta etapa. Claro, a través del tiempo. Y todos sabemos que esa plata no alcanza. No alcanza. Para nada. En la última encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN del 2013, hay un hecho súper dramático también, aparte de esto de que tiene que ver con el trabajo de las personas mayores de 80 años, que es un cuestionamiento como sociedad. O sea, ¿qué sociedad somos que estamos pidiéndole que a los viejos de 60, o sea, de 80 años estén trabajando? Claro. Si fuera por placer, vaya y pase, pero si yo lo veo que es porque están necesitando para mantener sus sistemas familiares, es complejo. Es terrible, claro. Pero, por ejemplo, cuando uno analiza las cifras de nutrición versus la edad, uno va viendo cómo se va deteriorando el estado de nutrición. Claro. Y empiezan a aparecer, ¿cierto? En edades de los 60, 65 años tenemos un grupo de gente más o menos importante que está con sobrepeso, con obesidad. A los 80 años ese grupo es el mínimo. Pero sí empiezan a aparecer gente que está bajo peso. Bajo peso, claro, o sea, estado de desnutrición prácticamente. Va camino a la desnutrición. O sea, estamos hablando de que lo que les pasa a los mayores de 80 años es que están carentes de recursos para
poder satisfacer una necesidad tan básica como es la alimentación. Entonces, por eso algunos salen a trabajar, otros tienen que depender de sistemas estatales. Sí, claro. Entonces, ahora, estamos hablando de una situación compleja y difícil. Exactamente. Imagínese, yo leí hace poco, no sé dónde en realidad, porque uno lee tanta cosa y por toda parte, seguramente usted también lo tiene muy claro. Alguien decía, bueno, todos estamos de acuerdo con este tema, sabemos que es una necesidad de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Que no tienen pensiones dignas, que su salud es precaria, que se nos están muriendo, que están trabajando más allá de los 80 años, todos lo sabemos. ¿Y qué pasa? ¿Nos hacemos los lesos, por decirlo de alguna manera? O sea, a ver, esto es una realidad nacional. Entonces, cuando hay realidades nacionales, uno siempre mira a Santiago y le dice a la capital, nos van a tener que dar la solución para este problema nacional. Y el problema, evidentemente, con una falta de recursos, uno plantea y se ve como necesario que aumenten las pensiones. Desde luego, es como está a la vista, digamos. Pero cuando uno habla de una pensión básica solidaria de 80.000 pesos, que cubre una cosa muy, muy básica, y los estudios hablan que una persona solitaria, ¿cierto? Sola, más o menos está entre los 350 y 400.000 pesos para sobrevivir. Claro, por lo menos, la brecha que hay que cubrir como Estado es inmensa. Es tremenda. Por lo tanto, si nosotros esperamos que solamente haya un aporte, van a pasar muchas generaciones hasta que lleguemos a eso. No se va a poder. Por lo tanto, tenemos que hacer otro ejercicio. O sea, ¿cómo hacemos que lo poco que gane rinda más? Y eso pasa, no es por ser populista, pero evidentemente uno debiera decir, lo primero pensar, el 7% de salud, ya los adultos mayores no debieran eliminarlo, pagar. Eliminarlo. El pago de contribuciones por las casas de los adultos mayores también deberíamos eliminar. También. Darle algunas facilidades para el desplazamiento, o sea, todo lo que significa movilización, claro. Focalizar todo lo que son consumos básicos, una canasta básica de alimentos, ¿cierto? O de necesidades básicas como luz, agua, ¿cierto? Gas, para ese hogar de adultos mayores, para que de tal manera, efectivamente, si tiene 80.000 pesos, gaste el mínimo en eso, y efectivamente los 80.000 pesos queden fundamentalmente para cubrir las otras necesidades que son básicas, más allá del alojamiento o de los servicios. Discúlpeme, bueno, usted es el presidente del Consejo Regional. ¿Esta cosa se conversa también? Se conversa. Lo hemos conversado. Y a nivel nacional llega, digamos, a altas esferas como para ver qué puede ocurrir. ¿O llega y queda ahí? Llega y queda ahí. O sea, yo creo que en eso depende de cuán envejecida esté una población en cada región, ¿ya? Chile es muy diverso, por lo tanto, cuando uno espera una solución de nivel nacional, vamos a llegar muy tarde. Por lo tanto, nosotros como consejeros regionales tenemos esta mirada regionalista, y el hecho de que nosotros estemos por sobre la media de envejecimiento que el resto del país, hace que nosotros tengamos que bajar esas políticas nacionales a realidades locales, ¿ya? Entonces, correcto, claro. Efectivamente. ¿Y cómo entonces lo hacemos, doctor? Entonces, tenemos que hacer políticas regionales. ¿Ya? Políticas de subsidio, de direccionar algunos subsidios específicamente hacia la población más vulnerable, focalizarla, buscar los mecanismos, cómo lo hacemos, con el Estado, con la empresa privada, pero tenemos que buscar soluciones. Y en ese sentido yo le he propuesto al intendente que hagamos una comisión que ya no estudie, porque ya las cifras están, sino que cómo vamos operativizando a nivel local, cuáles son las acciones que tenemos que ir haciendo y cuáles son las de más alto impacto, ¿ya? Para que efectivamente nuestros adultos mayores lo pasen mejor acá en Magallanes. ¿Lo ha conversado usted con el intendente? Lo he conversado, él lo tiene claro, él viene también de salud. Sí, pues él es médico. Partimos juntos en el tema de hacer andar el ELEAM a nivel nacional, el primer ELEAM que funcionó, por lo tanto tiene los problemas que siempre parte el primer hijo, ¿ya? Entonces él conoce cuáles son los problemas, conoce toda esta situación, entonces el diálogo es más fácil, pero usted sabe que también hay tantas necesidades a nivel regional que de repente en el tráfico de cosas tiende a perderse. Entonces, pero diera la impresión de que esto es algo ya ineludible, algo urgente, algo que no resiste más. No podemos seguir esperando. O sea, le hemos prometido, comillas, años dorados a nuestros viejos. Y lo único que le hemos dado, años. Exacto. Entonces, y más los años, los últimos de la vida. Los años. Ahora, cuando uno ve que se implementan políticas, por ejemplo, también hay que focalizarlas, porque en definitiva, por ejemplo, siempre hablamos de que hay servicios que se preocupan del adulto mayor, como el Senama, que trabaja fundamentalmente con medidas de promoción en clubes de adultos mayores. Pero la misma encuesta CACEN habla
que solo 1 de cada 3 viejos participa en grupos. Claro. Los otros 2 claro, no participan. Y los adultos mayores que participan en clubes de adultos mayores son solo el 6%. El 6%. Entonces, si yo me voy a hacer una política que va a focalizar, tengo claro que voy a beneficiar a un 6%. ¿Ya? Hay un montón que se me está quedando fuera. Efectivamente, esas medidas hay que mantenerlas. No podemos. Sí, totalmente. Pero también tenemos que ir buscando e ir descubriendo qué cosas podemos ir haciendo para el resto. Y acá nos pasa una realidad que no pasa en otras partes del país, probablemente en la 11ª región o parte de la 10ª también pase. Nosotros tenemos una parte importante del envejecimiento que ocurre puertas adentro. Claro, es el gente viejo, que no sale, que está en su casa, a veces postrado, en fin, enfermo, en fin. ¿Usted ha visto de repente los titulares que salen en la prensa o aquí en la radio, ¿cierto? Las autoridades dicen, llegó el invierno, que no salgan nuestros adultos mayores de su casa, porque el riesgo de fractura y todo eso. Entonces, claro, le estamos diciendo a alguien que la ciudad y el medio es hostil. Sí, pues. Entonces, ¿qué estamos haciendo al revés? Para ir a la casa para ver cómo está. Claro, nada. Y en eso también como comunidad también tenemos mucho que hacer. O sea, a mí me encantaría que estos voluntariados, ¿cierto? Estos clubes de adultos mayores también pudieran participar y formar parte de la Iglesia Católica me parece que tiene un sistema, lo he escuchado alguna vez, en que se reúne gente y va a visitar a personas, ¿es así? Usted lo conoce también, doctor, claro. Y esas ayudas entre pares, ¿cierto? Yo he sabido de grupos, lo voy a decir con nombre y apellido, de funcionarios de la Universidad de Magallanes, que tienen su agrupación y ellos intervienen en casa. O sea, hay un adulto mayor, llegan, lavan, planchan, pintan, arreglan las ventanas, ¿ya? Como quien dice, enchulan la casa, pero también se preocupan de necesidades básicas. O sea, por ejemplo, mientras unos están lavando ropa, otros están bañando a la abuela, si tiene un colchón muy viejo, se consiguen un colchón, sacan, ponen. Entonces, esos ejemplos que son bien, yo los conozco porque son puntuales, digamos. Son muy puntuales, son un grupo que no quiere ninguna publicidad y ellos lo hacen en forma muy, muy anónima. ¿Ya? Pero muy, muy destacable. O sea, a mí me encantaría que hubiera muchos más grupos de jóvenes, de adultos que estuvieran trabajando en eso. Ya uno mira de repente, por ejemplo, y dice, tiraron unos colchones al río de las minas, tiraron lavadoras viejas, electrodomésticos, en fin, entonces, de todo. Esta gente, ¿qué hace? Toma esas cosas que los otros desechan, las arreglan y las mejoran para poder llevarlas a casas de adultos mayores que están viviendo en situaciones de precariedad. Entonces, también y siempre le achacamos a salud se hace responsable de los viejos, ¿ya? Pero efectivamente porque tiene más roce, pero esto es una problemática que tiene que tomarse en la sociedad integral, claro. Hace un tiempo atrás me tocó ir a William, ¿ya? Fuimos como comisión a trabajar a William unos temas y yo me fui un día antes porque no había pasaje. Entonces le propuse a la directora del servicio, ¿sabe? Que yo me voy a ir antes, lo que voy a hacer para ocupar el tiempo, para no llegar ahí sin hacer nada, fue dedicarme a hacer visitas a domicilio a los pacientes postrados en la ciudad de Puerto William. Había una cantidad catastrada según el servicio, según el SECOF de allá, según la municipalidad tenían otro. Total daba como 5 o 6 personas. Vi más de 10 y no alcancé. Entonces, o sea, los números no coincidían. Los números no coincidían, ¿cierto? Y hay gente que estaba en más que postrado, estaba en estado de confinación a sus casas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el terreno es muy húmedo, las casas son altas, ¿cierto? Entonces hay que bajar un par de peldaños para llegar a la calle. Y muchos de esos adultos mayores no tenían las facilidades como para poder salir de su casa. Desde luego. ¿Ya? Es una zona que se calefaccionan por leña. No fue poco las personas que vi con quemaduras o con secuelas de quemaduras por haberse caído entre la casa y haberse afirmado de sus calentadores, de sus estufas. Entonces, son situaciones de riesgo, ¿ya? Las casas se empiezan a deteriorar y empiezan a ceder el piso, por lo tanto se les hace más dificultoso caminar. Entonces, muchas personas no tenían riesgos de salud, pero la situación en la que es riesgosa de por sí. Es riesgosa, una caída, una fractura, y ya tenemos una persona que está en cama y que si vive sola, imagínense quién va a prestar los servicios. Claro, ¿ya? No, terrible, complicado. Entonces, muy grave en realidad. Es un problema que no le compete a salud, pero si salud no está pendiente de lo que está pasando, evidentemente cuando llegue el momento de intervenir va a ser tarde. Exacto. Entonces, ahora, doctor, este tema a mí me quedó dando vuelta mucho aquello que dijo usted antes y que es muy importante, que tiene que ver con focalizar a nivel regional.
O sea que a nivel regional hagamos algo, definitivamente, por los adultos mayores. Exactamente. Esta conversación que usted tuvo con el intendente, por ejemplo, que se traduzca en hechos concretos, que llegue, a pesar de todas las necesidades que haya, ¿verdad? No sé, coordinar con municipalidad, que municipalidad también apoya, entiendo yo, mucho. Claro, lo que pasa es que, a ver, es una gran masa. Y todos atacan por un lado, falta como coordinar. Exacto, cuáles son los esfuerzos. Claro. Yo creo que un gran paso es justamente juntar a todos los actores y coordinar estas ayudas y estos trabajos, ¿cierto? Y hacer acciones que efectivamente tengan impacto sobre las personas, porque finalmente, claro, un sector trabaja, la iglesia trabaja, por ejemplo, pues, Senama, claro. La Universidad de Magallanes, todos trabajan, pero y sienten, cuando miran todo el problema, y dicen, yo estoy trabajando sobre esto, y mire todo lo que me queda. ¿Ya? Pero si yo miro que el de al lado está tomando otra porción, el otro otra porción, y vamos viendo qué es lo que nos falta cubrir. Evidentemente, porque aquí, a diferencia de lo otro, hay que hacer un abanico de prestaciones. Sí, pues. Ya no basta solamente, no necesariamente todo es médico. También se necesitan otras profesiones como los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, ¿ya? Los nutricionistas, ¿ya? Porque tenemos que hacer que la gente con lo que tiene y eso viva mejor. Que decía usted antes de los subsidios, de preocuparse de la luz, del agua, del gas de los adultos mayores, ¿verdad? Que no paguen contribuciones, lo del 7%, esas cosas me parecen realmente... Por ejemplo, situaciones muy simples. Cavirata. Cavirata, es un buen ejemplo, ¿cierto? De cómo es una respuesta magallánica a una situación de salud, de problemática. Exacto, que en los años 50 don Ramón Rada implementó. Sí. ¿Ya? Y eso en Chile ahora se llaman viviendas tuteladas. Claro. Existe un programa a nivel nacional que cumple eso. Pero ojo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las viviendas tuteladas? ¿Cuál es el problema de Cavirata? Cavirata como institución no puede postular a subsidios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los subsidios son personales. La señora Juanita que está ahí en esa casa de Cavirata, ella puede postular. Y el día que se muera, se pierde ese subsidio y la siguiente persona tiene que postular. A mí me parece que hay una traba que es más bien de tipo burocrática. Exacto. Que es reinterpretar el espíritu de la ley, porque, o sea, efectivamente la gente que va a estar ahí va a ser gente vulnerable. Totalmente. Que se llame hoy día Juanita, mañana María, mañana se llame Don José. Claro. Por lo tanto, la institución como tal podría, efectivamente, Entonces yo sé de mi amiga la señora Elena que ella gasta cantidades importantes todos los meses en cubrir las necesidades básicas de luz, agua y gas en un establecimiento como Cavirata. Ya pasa también en muchas otras situaciones. O sea, a ver, si yo tengo un adulto mayor en mi casa, evidentemente, ¿qué le pasa a usted? Usted sale en la mañana y le baja la calefacción a su casa, porque ¿para qué va a calefaccionar un área que no va a estar? Llega en la tarde y lo enciende. Pero si usted tiene un adulto mayor, evidentemente va a tener un gasto mayor, porque necesita tener temperada la casa todo el día. No puede dejar sin calefacción, Entonces, ¿quién cubre eso? ¿Cómo? Exacto, claro. Si hay un adulto mayor, de alguna manera yo tengo que poder subsidiar una parte de eso, no todo el consumo, pero significa un gasto. Desde luego. ¿Ya? Por lo tanto, yo estoy liberando recursos para que efectivamente el adulto mayor tenga directamente de los recursos familiares o del entorno. Porque en definitiva, cuando alguien se enferma, alguien se deteriora en una familia, no hay sistema que aguante. No hay sistema. No, claro. Yo he visto familias de muchos recursos en Magallanes gastar más de 4 millones de pesos al mes para mantener a su adulto mayor. Sí, pues claro. Pero eso lo puedes hacer un mes, 2 meses, no lo puedes hacer. No, pues toda la vida. Periodos muy largos. Todos los años, claro, lógico que porque evidentemente es caro cuidar. Entonces necesitamos de la ayuda. Y en esta sociedad, como fue Magallanes, como se creó, como llegamos a ser lo que hoy, la solidaridad siempre fue un punto importante. Sí, claro. No por nada partió la Cruz Roja acá, no por nada. Los estancieros en su momento tuvimos el hogar del niño Miraflores, el hogar de ancianos de Miraflores. Exactamente, centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación, o sea, siempre hemos dado respuesta. Bueno, y esto es lo que sigue, digamos, por llamarlo de alguna manera. Ahora, qué bueno, doctor, usted es el presidente del Consejo Regional, usted está involucrado ahí donde están las platas, digámoslo así, ¿no es cierto? Donde escasean los recursos también. Claro, pero bueno, ahí usted está allí, usted es
es el médico, usted sabe, usted hizo coordinación con el intendente, porque esto, bueno, lo estamos conversando ahora, ¿no es cierto, doctor? Claro. Pero ¿cómo lograr que esto se coordine y se haga de veras una realidad, doctor? Eso pasa fundamentalmente justamente esta etapa de sensibilización. Yo creo que ya está cumplida en nuestra región. Sí, pues. La gente largamente ya tiene claro, exacto, y ya tiene que tenemos que hacer algo, ¿ya? Ustedes lo ven acá en la radio, la gente que dice, mira, tengo este problema. Sí, todos los días, de cada rato. No tenemos que dejar de perder esa sensibilidad. Porque el día de mañana nos podemos acostumbrar a esto que nos están pasando y simplemente focalizarnos en otro lado. Pero llega el momento de empezar a hacer acciones, ¿ya? Exacto. Y eso es algo perentorio, necesario, sí. Y pronto. Yo me imagino, doctor, además, que usted ahí en el Consejo Regional, con todos los demás consejeros regionales, yo pongo en duda que haya alguien que se pueda negar a una cosa como esta. No. Claro, o sea, aquí partidos políticos, qué sé yo, y todo eso no tiene... Sí, miren, más que partidos políticos, nosotros somos un grupo de personas que fueron elegidas. No, sí, para claro. Entonces, la toma de decisiones, de repente, la mayor parte de las veces va más allá del partido político que uno viene. Claro. Tiene mucho de sentido común, tiene mucho del barómetro que uno va sintiendo en la realidad. De hecho, yo le decía el día viernes en la bienvenida al trabajo con la Comisión de Presupuesto del Consejo al Ministro de Economía, que para cualquier ministro, para cualquier autoridad, conversar con los consejeros regionales es la encuesta más rápida y más barata que tiene. Ah, sí, pues. Sí, pues ahí, o sea, toma la temperatura, la presión, todo. Todo, o sea, ¿por qué? Porque uno ve cómo está el paciente, hablando en términos médicos. Uno en la realidad que vive, ¿cierto? En el contacto con la gente, puede transmitir toda esta información, ¿ya? Y uno la transmite muy lealmente. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, de repente, ante la comunidad podemos aparecer como, oye, pero estos tipos se están oponiendo a esto. Pero en el fondo nosotros sentimos ese grado de responsabilidad. O sea, cuando uno da un peso más allá, es porque indudablemente en una economía que es muy restrictiva, le estamos quitando un peso a otro lado. Cierto. ¿Ya? Entonces, claro, de repente alguien puede estar muy contento porque logré esto para esta obra. ¿Ya? Y también de ahí nace un poco la necesidad que nosotros hemos detectado, que es evaluar los proyectos después, si efectivamente cumplieron. Si cumplieron, claro. ¿ya? Si efectivamente, si se iba a pavimentar tantas calles, tantas cosas, si iba a lograr. Fue así, efectivamente. Se iba a lograr una mejor conectividad, iba a haber un desplazamiento más fácil, ¿ya? Y evaluarlo 1 o 2 años después, ¿cierto? Efectivamente, esa era la mejor decisión. Eso da insumo para poder decidir mejor en otros momentos. Desde luego. Y eso estamos muy al debe como gobierno regional. Perfecto. Tutelar, digamos, cómo hacer el seguimiento. Hacer el seguimiento a los proyectos. No solamente ver si lo que se construyó está con la materialidad, tal como se proyectó, sino que también si efectivamente cumple. Porque en la primera parte de todos los proyectos hay una descripción del problema. Sí, claro. Cuál es lo que vamos a abordar y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que pretendemos. Sí. ¿Ya? Entonces todas las evaluaciones llegan a efectivamente, yo comprometí 100 pesos, efectivamente gastó los 100 pesos, construyó lo que tenía que construir, sí, perfecto. Pero, ojo, al final decía, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Falta eso. Claro. Se logró efectivamente a través de esta materialidad, ¿ya? Yo te decía hace un rato atrás que nos hemos ido deformando y cosificando. Cuando hablamos de salud, hablamos de construir hospitales, centros de salud. Sí, claro. Y eso no necesariamente es salud. Cuando hablamos de educación, siempre hablamos de construir un colegio o una universidad. ¿Ya? Cuando hablamos de desarrollo, nos imaginamos puentes, calles, ¿ya? Grandes construcciones. Pero en definitiva, cuando uno mira qué es lo que es desarrollo, hay una parte y un componente que es muy importante, que es el desarrollo humano. Natural. Que es la parte esencial y fundamental, y es lo que se nos va quedando normalmente afuera. Entonces, cuando hacemos un proyecto, lo que pretendemos es modificar el aspecto social de la comunidad que estamos interviniendo, y eso finalmente no lo medimos. Pero cuando hacemos una cuenta pública son tantos kilómetros, tantos metros cuadrados de cemento. Pero el cemento no es bienestar, ¿ya? No, claro. Y eso lo hemos expresado muy claramente nosotros los consejeros, porque de repente en las obras de construcción, ¿cierto?, la empresa quiere lograr la máxima efectividad, y la máxima efectividad a veces es construir más rápido, y hace doble, triple turno, los obreros trabajan más, pero de repente pasa
¿cierto? Cuando las obras son fuera, son pavimentación fuera de las capitales regionales o capitales provinciales, ¿cierto? En La Pampa estamos construyendo, la gente está periodos muy largos de tiempo y trabajando gran parte de la jornada. Entonces tenemos obras de desarrollo, pero ¿a costa de qué? Claro. A costa de la calidad de vida de ese obrero. De vida de esas personas que están lejos de su casa, que se desarraigan de su familia. Entonces, ahora tenemos lograr el equilibrio ahí es bastante complejo también, doctor, indudablemente. Pero tampoco pasa. Ahora, si ese sacrificio, Roberto, va asociado a una mayor remuneración, bueno, efectivamente cada persona dice ya, yo me voy a sacrificar. Puede que valga la pena. Valga la pena, ¿por qué? Porque yo voy a lograr esto otro. Sí. Ya voy a lograr desarrollar. Claro. Pero si además es mal pagado, claro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque ahí la empresa, cuando construye en tiempos más cortos y logra sus metas antes, evidentemente tiene ganancias. Y esas ganancias no siempre llegan al trabajador. No. Y yo creo que por lo general no, en realidad. Por lo general, o sea, por lo habitual y por los demás, eso es ganancia para la empresa. Entonces, tenemos que poner un foco en el desarrollo humano, un foco específico en las personas, ¿ya? Y en este plan que nos encontramos ahora, el plan de zonas extremas, que fundamentalmente es infraestructura, también implica que tengamos también esa mirada hacia el trabajador que está haciendo estas obras. Lógico, claro. Va a ganar más plata, va a tener más recursos, va a poder también tener más tiempo para estar con su familia, va a tener cubierto eso otro, o simplemente va a ser un extraño en su casa que trae recursos para que la familia viva mejor y él viva distanciado. Eso es lo que está ocurriendo en realidad, doctor, pero qué bueno que se piense, por lo menos usted aquí lo señala en este minuto, entonces son cosas de verdad importantes. Nos angustia porque volvemos a enlazar con lo que con lo que partimos, que lo importante es vivir. El trabajo es la fuente por la cual financiamos nuestras vidas. Por lo tanto, de repente nos consumimos gran parte de nuestro día en financiar la posibilidad de vivir, pero ocupamos 8, 10, 12 horas del día trabajando y no tenemos el tiempo para vivir. Efectivamente. Entonces, ¿qué calidad de vida estamos dando? ¿Qué vejez vamos a tener? Esa es la pregunta, doctor. Es un círculo vicioso que en algún momento hay que romper y que tenemos que propender. Y que depende de cada cual, de alguna manera. Son decisiones estrictamente exactamente, cada cual determina. De repente puedo decir, yo sabes que me voy a sacar la cresta trabajando 2 horas más, pero voy a ganar 100.000 pesos. Pero no va a tener tiempo para gastar esos 100.000 pesos. Efectivamente. Entonces, ¿qué prefiero? A lo mejor trabajar 2 horas menos y aprender a vivir con 100.000 pesos menos cuando yo tengo esa posibilidad. Claro, esa es una cosa realmente notable que usted dice, importante y que lamentablemente no tomamos en cuenta los seres humanos y que vivimos en una situación vertiginosa permanentemente como si el mundo se fuera a acabar, claro, y en cualquier momento se nos acaba. Y no vivimos. Y eso pasa por tomar decisiones y por tomar responsabilidades respecto a la conducción de nuestras propias vidas. Efectivamente. Y eso hace que tengamos mejor calidad de vida, mejor vejez, mejor relaciones, ¿cierto? Y podamos establecer vínculos, que son en definitiva lo que a veces fundamentalmente nos lleva a tener una mejor vejez. Puedo juntar toda la plata que quiero y no voy a tener una buena vejez. Pero si yo tengo vínculos, un círculo de amistades, familia que está dispuesto a ayudarme cuando tenga problemas, evidentemente voy a tener una mejor calidad de vida. Desde luego. Bueno, doctor, la verdad que nos hemos pasado en el tiempo bastante. Ya nos hicieron demasiadas señas. Pero ha estado muy, muy agradable la conversación. No tocamos cosas contingentes, en verdad. Creo que no vale la pena, era muy importante este tema que hemos conversado y a mí me hace mucho sentido esto que dijimos y que ojalá se concrete, doctor, esto de focalizar, de que haya coordinación, ¿no es cierto? Usted ahí desde el lugar donde está, no tengo duda que va a intentar llevarlo adelante. Es una tarea y una responsabilidad que me llevo en los hombros. Muy bien, doctor. Y bueno, vamos terminando nuestro programa. Usted es un hombre de consenso, fue un hombre de consenso ahí en el... Hace unos meses, sí. Espero seguir siéndolo. ¿Cuánto tiempo lleva, doctor? Llevamos 1 año de consejeros regionales y desde el 14 de julio que fui electo presidente. 1 año. 14 de julio, o sea, casi meses nomás. Meses, son como 8 meses que los quedamos en ejercicio. Muy bien. No conversamos, pero para otra vez será
de esto de las facultades del Consejo Regional. Sí, ese es el lado B, el lado A es más importante. Claro, de las elecciones de intendente. De todas esas cosas que vienen. Que esperemos que no sea el 2020. Que sea cuando tiene que ser, pero lo importante es que sean intendentes con atribuciones y con capacidad de poder determinar las acciones que tienen que ocurrir en más allá de la elección. Exactamente. Exacto, más allá de la elección, que tenga atribuciones. Exactamente. Usted lo dice muy bien, Eso es súper importante porque si no va a ser otra figura decorativa más. Claro, y ya va. Y que parece que va con ese objetivo, por lo que he leído también. Me parece que usted está muy bien informado. Sí. Ya pues, doctor, muchas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Nos trajo aquí un bálsamo grato, donde el momento de reflexión del día. Efectivamente, donde podemos percatarnos que la humanidad aún se mantiene, y que si muchos pudiéramos tener un ratito así, sería la sociedad mucho mejor, ¿no, doctor? Tendría que ser mejor. Debería. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted por esta invitación. Que le vaya muy bien. El doctor Ramón Lobos, que más bien en su calidad de médico, estuvo con nosotros, de consejero, en fin, de todas estas cosas, de los consejos para la vida, que son tan relevantes también en un momento determinado. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero prometemos regresar indudablemente en el día de mañana nuevamente a las 22 horas para conversar la noticia con otro tema, con otros actores de la sociedad que están realizando comunidad aquí en nuestra región de Magallanes y en nuestra ciudad de Punta Arenas. Leonardo Busto Chacón en los mandos técnicos, muchas gracias. Juan Díaz Leiva en la televisión, Ninén Gómez Villegas en la producción. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Radio Polar, fundada el 29 de junio de 1940.